Listo, chicos, muy buenos días, bienvenidos. Siendo 3 de marzo del año 2021, nos procedemos a dar continuación al desarrollo del simulacro que estábamos realizando a la fecha. Listo. Íbamos en la pregunta 99. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna todavía ha quedado claro, Leslie? Sí, profe. Listo. Y voy a bajarle un poco el volumen y vamos a continuar. Vamos a leer la pregunta 100. La pregunta número 100 nos decía, vamos a leer esa información. Tenemos, para suministrar agua potable a todas las personas existen dos alternativas de potabilización. La estrategia más conocida es el uso de purificadores de agua que permiten obtener agua potable a partir de mar o incluso agua contaminada. Listo, la primera alternativa son filtros, que lo descartamos rápidamente. Otra alternativa es la implementación de reacciones químicas que permiten generar unas especies conocidas como radicales libres, los cuales pueden degradar distintos contaminantes presentes en agua. A continuación se presentan las reacciones químicas que muestran cómo a partir de oxígeno, hierro, y luz solar o radical hidroxilo. Entonces ahorita sí, tenemos las tres reacciones aquí. Lo primero que vamos nosotros a ver de la reacción es el hierro 3 más pasando a hierro 2 más. ¿Listo? Como está exponiéndonos la compañera Yarleti, en el caso, lo que yo voy a tener es un proceso en el cual un electrón está actuando como un reactivo. El electrón puede recibir una sustancia, recibe un electrón llama oxidación. Sí, compañero. Pronto puedo volver a explicar que se paró la grabación. Sí, profe, a mí también se me puso. ¿Se detuvo? Sí, se detuvo. Permítame en un momento verifico. Listo, pero tenemos buena intensidad de señal, pero vamos entonces. Lo que estábamos, borremos aquí. Listo. La pregunta nos dice lo siguiente. Usted va a generar una reacción de descontaminación en la cual inserta oxígeno, inserta hierro y luz solar para generar un radical que va a descomponer su materia orgánica. Listo, ese es el objetivo que tenemos ahí. Entonces, lo primero que vamos a ver es la reacción 1. En la reacción 1 tengo Fe 3 más, hierro 3 más, recibe un electrón, listo, y se convierte en hierro 2 más. ¿Listo? Cuando en una reacción química hay un electrón que es hierro, se está hablando de un proceso de reducción. Entonces, ¿qué es la reducción? Es cuando un átomo, un ion o una molécula recibe electrones para bajar su estado de oxidación. Recordemos que esta carga se define como estado de oxidación. Pues miren, bajarla, la bajé de 3 más a 2 más. Entre más negativo, más electrones ha recibido. ¿Listo? Asimismo, el proceso contrario en el cual el hierro 2 más libera hierro 3 más y entrega ese electrón al sistema, en este caso se llama oxidación.
¿Listo? Entonces en química tenemos el proceso de oxidación, que es el proceso en el cual una sustancia libera electrones de la reacción, aumentando su número de oxidación. ¿Listo? Haciéndose cada vez más positivo. ¿Listo, chicos? Y este tipo de reacciones comúnmente van de la mano. Siempre que alguien se reduce, alguien se oxida. Por eso este tipo de reacciones se llaman reacciones de óxido-reducción. O también conocidas como reacciones redox. En este caso, aquí tenemos una reacción redox, la reacción 1 es una reacción redox. Miren, en la reacción 2 están interviniendo dos electrones, muy posiblemente estas sustancias reciban esos electrones, entonces también hay una reacción redox. ¿Cuál es? En ambas estamos recibiendo electrones, en ambas estamos reduciendo. ¿Listo? Y miremos la última, en la última está pasando de hierro 2 más a hierro 3 más. Así yo no vea los electrones en la reacción, puedo estar pensando que al haber un aumento del estado de oxidación, un electrón se tuvo que haber ido. Entonces, en este proceso estamos tratando de una reacción de oxidación. ¿Listo, chicos? Pero esto es para esa parte que estamos viendo. Entonces, vamos a ver la reacción 2. La voy a escribir aquí. ¿Cómo sería leyendo esto? Nos dice una mol de O2, oxígeno elemental, reacciona con 2 moles de electrones y 2 moles de H más. La flecha, recuerden que indica para producir un mol de H2O2. ¿Listo? Esa es la forma correcta de leer símbolos que indican qué elemento está interfiriendo. Uno dice que indica cuánto la reacción. ¿Listo, chicos? Entonces, por ejemplo, yo tuviera algo así. A3 más B5 producen, tengo 3 y aquí tengo 2. Lo primero es que los unos no se colocan, ¿cierto? Entonces yo puedo omitir esto. Pero a la hora de leerlo, yo puedo leerlo de la siguiente forma. 3 moles de la molécula A, 3 moles del compuesto A, reaccionan con 1 mol de B para producir 2 moles de C. O asimismo, porque John también está pensando en eso, yo puedo leerlo. Una molécula de oxígeno, de O2, reacciona con 2 electrones y 2 moléculas de H más para producir una molécula de H2O2. También está bien visto, se lo puede leer en forma de molécula o en forma de mol. ¿Listo? Depende de en qué sistema lo vaya a usar. ¿Listo? Donde usted posiblemente va a buscar una reacción o una cantidad asociada. ¿Listo? Entonces, borré los unos para que quede bien bonita. Ahorita sí, busquemos cuál de estos me describe esa reacción. A. Reaccionan 2 moles de oxígeno. Está reaccionando 2 moles de oxígeno. B. Una mol falso. Miremos por qué. Esta reacción que tenemos aquí en este sentido la voy a llamar una reacción de síntesis. ¿Listo? ¿Por qué síntesis? Porque varios reactivos forman una cantidad de productos.
descomponiendo o degradando una sustancia. Entonces, en una reacción de descomposición, voy a tener, esta sería una reacción de descomposición, H2O2 produce O2 más 2 electrones más 2DH más. ¿Listo? Si ven bien, en este caso estoy diciendo, una molécula de H2O2 se descompone para formar estos productos, ¿listo? Una reacción de descomposición se fundamenta en que una o dos compuestos o tres forman una cantidad de productos mucho más grandes de los que tenían inicialmente. Eso es descomposición, degradación o fragmentación de una molécula grande en moléculas pequeñas. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí en este sentido, en el sentido que me indican aquí, en la reacción 2, yo no estoy viendo descomposición de H2O2, yo estoy viendo formación de él. Entonces no puedo hablar de reacciones de descomposición, descartada la B, y por ende también descartamos la D, que habla de descomposición, nos queda únicamente la C. La C dice, reacciona una mol de O2, bien, con 2 moles de H más, bien, para producir electrones, para producir una mol de H2O2. C. ¿Alguna pregunta, chicos? Isabela Bermúdez, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe. Listo. Háblenme constantemente que pienso que se cae la comunicación. ¿Listo? La 101 dice, teniendo en cuenta la información anterior, ¿por qué la implementación de estas reacciones puede ser una estrategia factible para descontaminar fuentes hídricas? En el encabezado veíamos que tengo una masa de agua contaminada con materia orgánica o desechos. ¿Listo? Tengo oxígeno. Necesito que la reacción esté oxigenada. ¿El oxígeno de dónde lo puedo sacar o de dónde lo encuentro en una fuente natural? Efectivamente lo tengo del aire. Lo encuentro en el aire, efectivamente. ¿Y la luz? ¿Dónde la encuentro yo naturalmente? Efectivamente en el sol. Y por 12 horas. ¿Listo? Exactamente. ¿Qué es lo único que me hace falta a mí para empezar la reacción? Tengo luz, tengo oxígeno. Lo único que me hace falta a mí, que no se encuentra naturalmente, o sí se encuentra pero en poca cantidad, es que venga alguien y adicione a este sistema hierro 3 más. ¿Listo? Al adicionar el hierro 3 más, ahí ya iniciaría todos los procesos de reacción y se empezaría con la degradación de materia orgánica. ¿Listo? La materia orgánica que se degradaría CO2 más H2O. Esa sí es una reacción de descomposición. Una molécula muy grande, posiblemente materia orgánica, un carbohidrato, un lípido, un alcano, un alqueno, cualquier cosa que tengan ahí se va a descomponer a CO2. Eso sí es de descomposición. Veamos a ver qué nos dice. Es factible porque el oxígeno y la luz solar son recursos naturales abundantes. Muy bien. Solo se necesitaría adicionar hierro, agua contaminada para producir radicales que se encarguen de degradar los contaminantes presentes en el agua contaminada. Hasta ahí me satisface esa porque luz tengo, oxígeno tengo. Vamos a ver la B. Dice, porque las reacciones mostradas implican que solo con oxígeno, agregar oxígeno a aguas contaminadas se puede generar la evaporación de todos los contaminantes presentes en ellas. Y el oxígeno se puede extraer de la atmósfera terrestre. Muy bien, se puede extraer de la atmósfera terrestre. Pero, ¿y la luz? Aquí en ningún momento están mencionando la luz. Por tanto, debo descartarla, porque yo para la reacción necesito 3 factores. Luz, oxígeno y hierro. Y en la respuesta B, lo único que me están diciendo es que con oxígeno es más que suficiente. Falso. Además de eso, miren que los contaminantes no se evaporan, se degradan. Eso entonces es falso. C, porque al agregar hierro y oxígeno,
a las fuentes hídricas en presencia de luz. Bien, estoy teniendo los tres, hierro, oxígeno y luz, la triada perfecta que necesito ahorita sí. Pueden transformar los contaminantes en compuestos que mejoren su sabor y aroma. Se convierten en, esa es la trampita que tenemos ahí, se convierten en CO2 más agua. ¿Listo? El CO2 es un gas incoloro e inodoro. Y el agua como tal, todos conocemos el agua, tiene un sabor característico, pero tampoco tiene un aroma que uno pueda hacerlo distintivo con el sistema. Entonces, si es un sistema acuoso, tendrá olor a humedad, tendrá ese olor característico de los cuerpos de agua, pero no va a cambiar su olor a la hora de descomponerlo. Entonces, falso, ¿por qué? Porque no se cambia ni el aroma ni el sabor. Y la D dice, porque el hierro forma una composición de sólidos o radicales dañinos para el consumo humano. Primero me está queriendo decir que el hierro, que yo adiciono, que es un ion, recuerden ustedes, los iones cargados o las moléculas cargadas tienen una alta afinidad por el agua, por tanto, posiblemente él no va a formar una capa, él va a estar aquí en medio de la molécula, rodeado de moléculas de agua, solvata va a ir por todo lado por moléculas de agua. Entonces va a estar disperso probablemente en el agua. Y segundo, la idea no es que se forme esa película, la idea es que las tres reacciones me generen radicales. Y ahí dice que no permita la formación de radicales dañinos para el ser humano. Falso, necesito la formación de radicales. Lo que no sé si son dañinos o no para el ser humano, pero pues la necesito. Entonces, D también no es una respuesta correcta. Respuesta que me satisface totalmente sería la A. Respuesta correcta, 101, la A. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí cómo van? Bien, profe. Listo. Seguimos con la 102. La 102 dice, la reacción 2 y la reacción 3, la sustancia H2O2 es un compuesto. La razón por la que esta sustancia se considera un compuesto es porque, vamos a ver, la materia, ustedes ya saben yo cómo la divide la ciencia, la divide primero en elementos, y esos elementos que son átomos repetidos, un solo átomo, un solo, bueno, más que un solo átomo, un solo tipo, ¿listo? De átomos, repetidos en todas las dimensiones, es decir, si usted coge una lámina, por ejemplo, de oro, va a tener oro en todo el sistema, ¿listo? Ahora, si usted tiene dos o más átomos, enlazados, porque no puede ser así, porque no pueden ser simplemente aglomerados el uno sobre el otro, sino que usted tiene que tener una forma de enlace químico, una forma de unirlos, compartir electrones, entregar un electrón a otro, enlaces covalentes, enlaces iónicos, y tener una forma de enlazarlos. Entonces, al enlazarlos se forma algo que llama compuesto. Entonces, ¿un compuesto qué es? Dos o más átomos unidos mediante enlaces. ¿Los enlaces de qué se forman? Se forman por electrones que son compartidos o cedidos en un sistema, ¿listo? Con eso en mente vamos a ver las respuestas. A, porque su carga total es cero, bien, la carga total de la molécula es cero, y no tiene electrones en su estructura. Si hacemos los enlaces nos quedarán así. Esa es la estructura del H2O2, veamos. Hidrógeno satisface su regla del tubo, es decir, dos electrones. El enlace está formado por dos electrones que están siendo compartidos con el hidrógeno, muy bien. Hidrógeno satisface la regla del tubo. Oxígeno, 2, 4, 6, 8. 8 electrones, muy bien. Y el otro oxígeno, 2, 4, 6, 8. Todos comparten la regla del octeto. Pero miren que en su estructura yo estoy contando electrones y los enlaces son electrones. Entonces, esta parte que dice que no tiene electrones es falso. B, actúa como producto activo en diferentes reacciones y solo los compuestos pueden hacer eso. Para desmentir eso nos devolvemos a cada reacción. Miremos esto. Miremos aquí. El hierro, un elemento reactivo, y acá aparece como producto. Hierro 2 más, vuelve a actuar como reactivo y
termina siendo un producto. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos también pueden actuar como reactivos y productos. Eso no es exclusivo del H2O, por tanto, falso. ¿Listo? C. Se compone de dos elementos químicos unidos mediante enlace A. Dos elementos químicos, ¿cuáles? Hidrógeno y oxígeno unidos mediante enlaces covalentes. Esa sería la respuesta correcta. Y la C dice, al reaccionar con hierro se descomponen en tres elementos de la tabla periódica y solo los compuestos hacen eso. Vamos a ver. Eso sí es cierto. Cuando un compuesto se descompone, se forman elementos de la tabla periódica. Eso sí es muy cierto. Entonces miremos. H2 O2. Si se descomponía, si se sufre un proceso de descomposición, tendría que salir H2 más O2. Listo, veamos qué pasa cuando entra en contacto con hierro. La reacción dice, se le va a formar F3 más OH punto, que es un radical, más OH menos, que es un anión. ¿Listo? Estos dos como tal, el compuesto radicalario y el OH menos, ambos son compuestos. ¿Por qué? Porque tienen dos elementos unidos. ¿Qué elementos? El oxígeno y el hidrógeno. ¿Listo? Y en este caso ya lo que dice acá, que el descomponerse se forma en tres elementos, es falso. ¿Listo? La respuesta correcta de la 102 sería la C. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Cómo van? Adelaida, Alexandra, Todo claro, profe. Andrés. Listo, eso me alegra. Cualquier duda que tengan, me van diciendo rápidamente. Y si la pregunta ya la hemos trabajado, recuerden decirme simplemente y directamente cuál es. ¿Listo, chicos? Chicos, por favor, hablando solo que algunas veces se cae la señal aquí donde me encuentro, entonces me desconecto y me vuelvo a conectar. Listo. Entonces voy a continuar asumiendo que estamos viendo la presentación. ¿Listo? Ahorita, esta ya la habíamos desarrollado antes. ¿Alguno de ustedes me puede decir la respuesta correcta? La B. Alexandra Arto. Hola. Hola, profe, la B de bebé. Listo, muy bien. ¿Por qué es la B, Alexandra? Profe, pues la verdad esta yo no la había visto, pero pues yo deducí que era la B porque el resto de opciones las descarté. Pues porque realmente después del choque no hay ninguna fuerza, entonces pues era la más acertada para mí. ¿Aló? Profe, Hola, chicos. Chicos, ¿me oyen? profe. Sí, profe, ahora sí. Volví. ¿Desde hace cuánto se había caído?
Después de que yo hablé, ya no, pues no habla nada más, profe. Listo. Perdón, es que se cayó la señal acá, entonces me sacó de la presentación. Volvamos aquí. Entonces vuelvo a decirles acá. Yo te decía que no alcancé a escuchar tu respuesta porque se lagueó horriblemente el internet. Entonces estaba comentando que el movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en el cual yo sigo una trayectoria en línea recta. Eso lo sabemos. Es uniforme porque la velocidad se mantiene constante. Es decir, yo siempre voy a tener que recorro la misma distancia por unidad de tiempo, por tanto la velocidad no me cambia. Y en este caso tengo antes del choque una velocidad 1 y después tengo velocidades parciales para cada esfera de movimiento. Al ser la velocidad constante quiere decir que la velocidad final del sistema, la que llega aquí, es igual a la velocidad inicial. Si yo hiciera una aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, voy a tener que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo va a ser igual a 0, porque son la misma, un valor menos ese valor da 0, sobre el tiempo, por tanto la aceleración en este sistema va a ser aceleración igual a 0, ¿listo? Es un movimiento que no es acelerado, ¿listo? Cuando tengo cambios de velocidad, tengo como tal un movimiento acelerado en el sistema. Ahorita sí, con base en eso vamos a leer. Porque el movimiento era rectilíneo acelerado antes del choque. Antes del choque venía con una velocidad constante. El tener una velocidad constante no era acelerado, falso. B, porque no hay fuerzas externas después del choque. ¿Qué quiere decir eso? Que después de chocar, nada fue capaz, ninguna fuerza fue capaz de afectar las masas, haciendo que ellas frenen. Por lo menos en el caso que estoy dibujando ahí la línea roja, sería una fuerza que se opone al movimiento y por tanto mis partículas frenarían. No hay ninguna fuerza que las frene y además de eso, no hay ninguna fuerza que altere esa trayectoria rectilínea que traen. Al no haber fuerzas que las afecten, efectivamente la respuesta correcta es la B. La C dice, porque solo hay fuerza de atracción después del choque. Falso, porque no estamos hablando de partículas cargadas. Fuerza de atracción solo es cuando tengo positivo con negativo y las partículas están cargadas y se atraen, ¿listo? Profe, Finalmente, porque el movimiento era acelerado, ¿sí? Alejandra, no, profe, termine. Alexandra, listo. La D dice, porque el movimiento era curvilíneo, antes del choque era curvilíneo, aquí también hay una línea recta. Curvilíneo hace referencia a curva. Acelerado, además de eso vimos que antes del impacto esto tenía una aceleración igual a 0. Por tanto, no es acelerado ni es curvilíneo. Descartamos, respuesta correcta, la B. ¿Listo, Alexandra? Dime. Profe, si antes del choque el movimiento no fuera rectilíneo, pues solamente movimiento rectilíneo, sino rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí habría una fuerza externa después del choque? No necesariamente. Es que fuerzas externas se refieren a fuerzas que aplican externamente, que no están asociadas a la esfera como tal. Entonces, si tú lo tienes acelerado, lo que está haciendo es que hay una fuerza que está actuando y está aumentando constantemente la velocidad. Eso hace que el momentum sea mayor, o sea, el impacto contra la pelota 1 sea mayor y la velocidad que viene aquí también sea mayor, o sea, tú estás transmitiéndole fuerza a la pelota. Y al transmitirle fuerza, ese movimiento posiblemente aquí será también acelerado. ¿Listo? Pero cuando hace referencia a fuerzas externas, está queriendo decir fuerzas como fricción, rozamiento, fuerzas que están por fuera del sistema que actúan sobre él. La fricción que la da que haya una superficie sobre la cual la esfera esté girando y esa fricción con la superficie la esté deteniendo. Fuerza del viento, que haya una corriente de viento soplando contra la bolita. ¿Sí ves? Esas son fuerzas externas al movimiento como tal. Pero la fuerza que viene acelerada en ese momento, que pega, esta fuerza es del sistema. Entonces, esa no se consideraría una fuerza externa del mismo. Listo, profe, gracias. De nada, Alexandra, para servirte. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Andrés, Karen, Adelaida, Cristian. ¿Sí? Listo. Una fuerza externa podría ser el viento o el aire. ¿Qué, Yarlady, que no te escuché bien? Una fuerza externa podría ser el viento.
Efectivamente, una fuerza externa podría ser cualquier cosa que no esté relacionada con la pelotica que te oponga o que te favorezca el movimiento. Una corriente de viento, resistencia con la mesa, fricción. Esas son fuerzas externas, ¿listo? Vale, profe. Listo. Ahorita sí, continuemos. La 104 ya la habíamos trabajado antes, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? La 104, ¿qué me decía? Usted va a tener una cuerda vibrando y las moléculas de aire son golpeadas por la cuerda, entonces se alejan en dos direcciones, una por encima de un punto de equilibrio, otras por debajo, y empiezan a oscilar. Y esa oscilación genera un movimiento ondulatorio en el sistema. ¿Listo? Esa onda es la que yo percibo como sonido. Listo. Ahora sí, teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes características cambia cuando el sonido se propaga? Lo primero que vamos a ver es si usted tiene un sistema físico y a menos de que en el sistema haya una reacción química, hay una fractura del cuerpo en movimiento, haya una adición de masa, a menos de que algo le pase a esta pelotica, cambie por lo menos una reacción química, cambia su estructura y ya no será la misma, sino que será otro tipo de bloque. Si tiene una fractura es partirla por lo menos en el proceso. Si tiene una adición es que le caiga más peso encima. Cuando eso pasa, cuando esto pasa, hay variaciones en la masa. De lo contrario, no se varía la masa. Y si se han dado cuenta de los problemas físicos que tenemos, en la mayoría de ellos se dice que la masa se mantiene constante. Un carro se mueve izquierda a derecha, en ningún momento digo que el carro pierda masa. Una piñata se mueve de abajo hacia arriba, no pierde masa. Una partícula se mueve y golpea las paredes de un recipiente, no está perdiendo masa. O sea que las pérdidas de masa no las puedo tomar aquí, entonces la C y la D las descarto. Ahora me queda la densidad. La densidad indica la cantidad de partículas por unidad de volumen de aire. Entonces, primero tengo una cuerda. Cuando la perturbo, de manera inicial voy a tener un movimiento corto, entonces voy a tener, digamos, 3 partículas perturbadas en ese cuadrito. Para el siguiente instante, tengo ahora 5. Es decir, que la densidad sí no está cambiando porque las partículas se están moviendo en el volumen de aire que yo tengo. Ahora veamos, porque las partículas se mueven al mismo tiempo en la misma dirección. Falso, yo veo que unas van hacia arriba, otras van hacia abajo en el sistema. Entonces no se mueven en la misma dirección, se mueven unas superior al punto de equilibrio, otras por debajo del punto de equilibrio. Y esa oscilación entre ellas hace que en un punto estén lejos y se cree la onda grande, el valle, la cresta, perdón, cuando están cerca, se crea el valle y así empiezan a oscilar, ¿listo? Y eso cambia la densidad porque las partículas se alejan o se acercan. Respuesta correcta, la B. ¿Listo, chicos? ¿Esa la lograron entender? ¿Ya la habíamos visto antes? Sí. Y si no, ¿la lograron entender rápido y sencillo? Yo en esa escogí la... Usted escogió la A porque pensó que se movían al mismo tiempo en la misma dirección. O sea, sí se Pero mueven hay- al mismo tiempo, pero no en la misma dirección, sí me equivoqué. Exactamente. Ya vio que ese punto que está aquí en el centro es el punto de referencia. Entonces, hacia arriba y hacia abajo el movimiento es alejándose y acercándose. Y eso crea una onda, mira, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, la onda se mueve así. Entonces, entre más rápido se mueva esa cuerda, más rápido haga esto, ese serpenteo, mayor frecuencia tendrá la onda y por tanto menor longitud. Y efectivamente, ¿sabes por qué? Se alejan y se acercan entre sí, entre las partículas mismas. ¿Listo, compañero? Entonces, por esa razón es la B. ¿Cierto? ¿Quién fue Joseph? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿No? Bien. Listo. Por acá lo estoy vigilando, entonces me dicen cualquier cosa. Vamos con la siguiente.
Las siguientes, a continuación se presentan los modelos atómicos de 3 átomos, el átomo 1, el 2 y el 3, de un mismo elemento. Listo, arrancamos por un mismo elemento. Entonces ya si me dicen eso, yo puedo asumir que los tres tienen el mismo número de protones. ¿Por qué? Porque un mismo elemento tiene un número de protones igual. Si yo cambio los protones, es decir, si yo tengo un átomo con 3 protones y luego tengo un átomo con 4, ya estoy cambiando elemento químico y por tanto cambio en la tabla periódica. ¿Listo? Dice, donde se muestran los electrones y protones y neutrones. Listo, ahí los tengo. Bolita gris, protón, bolita negra, neutrón, y electrón, la bolita pequeña que está girando alrededor del núcleo. Bien. Teniendo en cuenta cuál de las siguientes afirmaciones es válida acerca de la estructura de los anteriores átomos. A. El átomo 1, tiene más electrones que el átomo 3. Contemos los electrones del átomo 1. Un electrón. Átomo 3, un electrón. Entonces es falso que tenga más electrones. B. Los 3 átomos tienen el mismo número de neutrones. Miremos cuántos neutrones tiene el primero. Tiene neutrones igual a 0. El de aquí tiene un neutrón. El de aquí tiene 2. O sea que no tienen el mismo número de neutrones. Tienen diferente número de neutrones en el sistema. C. El átomo el átomo 2 tiene más electrones que el átomo 3. El átomo 2 está aquí. Tiene un electrón, el átomo 3 tiene un electrón descartado. Nos queda la D, por tanto, dice, los 3 átomos tienen el mismo número de protones. Contemos protones si no me creen. Aquí hay, ¿cuántos? 1, una bolita gris. Aquí, ¿cuántos hay? Una bolita gris. Y aquí, ¿cuántos hay? Una bolita gris. Número de protones son el mismo para los 3 átomos. Además de eso, ya nos habían dicho que eran el mismo elemento. Por tanto, tienen que tener igual número de protones, el 1 igual al 2 igual al 3. ¿Listo? ¿Qué es lo único que cambia aquí? ¿Qué es lo único que vamos a cambiar aquí? Es la masa. Eso sí cambia. ¿Por qué? Listo. ¿Por qué la masa cambia en el sistema? Porque miren que la masa es la suma de los protones, la masa atómica es la suma de los protones más los neutrones. Hagamos la suma aquí. Voy a trazar la línea, perdón que quede así como todo remontado, pero ustedes me van a entender. Entonces, masa atómica, hagámosla acá abajo. Masa atómica, 1 más 0, 1. 1 unidad de masa atómica para el átomo 1. 1 más 1, 2. 2 unidades de masa para el átomo 2. Y 1 más 2, 3. 3 unidades de masa para el átomo 3. Entonces tengo 3 unidades de masa totalmente diferentes. Cuando tengo compuestos del mismo elemento que tienen diferentes masas atómicas, esos se llaman isótopos. Es decir, ahí tengo 3 isótopos para el mismo elemento. Y esos isótopos se conocen como protio, que es el primero, porque es un átomo de hidrógeno normal. El único que tiene un protón y un electrón se llama hidrógeno. Entonces, cuando está solo un protón se llama protio. Cuando tengo un protón y un neutrón se llama deuterio. Un átomo de hidrógeno que presenta una masa atómica de 2. Y cuando tengo 3 unidades de masa, 2 neutrones y protón, se llama tritio. Y esos son los 3 isótopos para el átomo de hidrógeno. ¿Listo, chicos? No estaba difícil, simplemente era de leerla. Ahora sí, pasamos a esta. ¿Alguien recuerda la respuesta de la 106? ¿O cómo se desarrollaba? ¿En qué concepto la teníamos? Listo. Esta quería decir, un estudiante quiere saber cuál es la temperatura de ebullición del agua en su ciudad. Para ello mide la temperatura de ebullición del agua con un termómetro de mercurio y el porcentaje con un aparato de higrómetro. Ambas medidas tomadas en su ciudad. Lo obtiene su ciudad y midió un dato. ¿Listo? En este punto midió el dato de la temperatura y la humedad. Ahora, ¿cuántas veces debe repetir la medición para confirmar sus resultados? Pues lo que yo esperaría, si quiere que sea el análisis de su ciudad, mida varios puntos a lo largo de la ciudad, vaya hacia la loma, vaya hacia al barrio por allá, al barrio por acá,
y deme varios datos de su ciudad. ¿Listo? Entonces vamos a buscar algo que me relacione a eso. Una vez en diferentes ciudades, no, él quiere medirlo en su ciudad, por tanto, irse a medir datos a diferentes ciudades no le va a servir para nada. C, 5 veces en la misma ciudad, muy bien. D, 5 veces en la misma ciudad, muy bien. Ahora dice, con distintos higrómetros. Si usted quiere que los resultados le den los mismos y evitar errores, usted va a trabajar con los mismos instrumentos de medida. ¿Por qué? Para evitar errores instrumentales. Así se llaman los errores asociados a los instrumentos de medida. ¿Listo? Entonces, si usted cambia el higrómetro, posiblemente está sometiendo un error de medida al sistema. Entonces, usted simplemente para curarse en salud vaya recorriendo la ciudad, vaya recorriendo diferentes puntos de su ciudad, midiéndolos con los mismos equipos, y así usted va garantizando que las mediciones son las mismas y por tanto los datos son confiables y son reproducibles. Respuesta a la 106, la D. ¿Hacerle una pregunta, chicos? No, profe. Muy bien, chicos. Ahora, vamos para la 107. La 107 dice, a continuación se muestra una gráfica que representa la variación del volumen al cambiar la cantidad de moles de un gas que lo contiene. Manteniendo la presión y la temperatura del globo sin variar, dibuja un globo. ¿Qué característica tiene un globo? Las paredes del globo son elásticas, es decir, que si usted le aplica más moles, él se infla. Entonces, tiene unas moles iniciales y un volumen inicial. Lo que muestra la gráfica es moles 1, volumen pequeño. Aplica moles, el volumen crece. Entonces, ahorita se hizo más grande su globo porque le metió más moles. ¿Listo? Entonces, N2, volumen 2. Entonces, volumen directamente proporcional al contenido de moles del sistema. Y eso lo vemos en la gráfica, exactamente lo mismo, volumen directamente proporcional al contenido de moles porque es una línea creciente. Bien. Profe, ¿El estudiante quiere explicar el comportamiento? ¿Sí, señor? con un globo aerostático, ¿cómo sería? ¿Lo mismo? Es similar porque el globo simplemente usted lo infla a un tope de gas y se mantiene ahí. Lo que pasa es que él mantiene el gas en un sistema más cerrado y es más resistente. ¿Qué ocurre con el globo? Que a medida que asciende, a medida que va ascendiendo y va adquiriendo altura, recuerde que la presión sobre el globo va a ir aumentando. Entonces, en ese caso sí, la presión no es constante. La temperatura va a ser constante, pero la presión no. Entonces, ahí ya juegan, es otro factor, la otra ley de los gases. La ley de Boyle que relaciona presión y volumen. ¿Listo, John? Bueno, profe. Aquí en esta pregunta solo nos estamos centrando en la ley de Avogadro, que es la ley que relaciona el volumen con las moles. ¿Listo? Además de eso, como dijo John, y tiene la razón, cuando usted tenga un sistema real, donde usted tiene un sistema real de globo, por ejemplo, un globo aerostático, usted tiene que se varía la presión, eso va a comprimir su volumen, además de eso, al ascender en la atmósfera, él va a ir variando su temperatura, así que usted está variando los tres componentes que puede variar, y en ese caso lo más probable es que usted deba analizarlo mediante la ecuación combinada de los gases, que varía las tres al tiempo. ¿Listo? Y miren lo que dice acá. Dice, el estudiante quiere explicar ese comportamiento que ocurre de acuerdo a la ley de los gases ideales. PV igual a NRT, PAU igual a razón. De ahí sacamos todas las leyes que ustedes quieran y por eso se llama la ley de estado, porque las agrupa todos. Usted tiene PV igual a NRT. Primera que va a sacar de ahí, volumen directamente proporcional a número de moles. ¿Cierto? Volumen directamente proporcional al número de moles. ¿A qué más? A la temperatura, volumen proporcional a la temperatura. Mayor temperatura, mayor volumen. Listo. Las tiene ahí. A R no, porque R resulta que es la constante universal de los gases y al ser una constante se mantiene siempre fija, entonces no la vamos a tomar. Ahora también tiene la presión directamente proporcional a quién, a N también, y la presión directamente proporcional a quién, a la temperatura también. Ahí tiene
la ley de Boyle y de paso tiene la ley de Charles y Gay-Lussac incluidas en el combo. Finalmente, lo único que nos faltaría ver, perdón, ahí tiene la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ahora lo único que nos faltaría es ver la ley de Boyle. ¿Cómo lo hago? Para eso necesito ver presión, cómo se relaciona con volumen. Presión es igual a NRT y el volumen lo paso a dividir. Entonces aquí tengo que la presión es inversamente proporcional al volumen y de ahí saco la ley de Boyle para gases ideales cuando la temperatura se mantiene constante. Ahí están todas, ¿listo? Entonces, vamos a ver, P es la presión, B es el volumen, N el número de moles, R la constante de los gases y T la temperatura. Con base en la información anterior y teniendo en cuenta la ley de los gases, ¿por qué el volumen del gas aumenta cuando aumenta el número de moles dentro del globo? Porque más moléculas ocupan mayor espacio. Veamos, aquí tenía 5 y era un volumen pequeño. Acá tengo como 10, 20 metidas ahí y se expanden para ocupar un volumen mayor. Entre más volumen usted ingrese al globo, más moléculas va a tener y por tanto se va a expandir el volumen. Es como cuando usted quiere invitar gente a su casa. Entre más gente invite, más grande tiene que ser el espacio. Es la lógica del sistema. Entonces, respuesta correcta, descartemos la B. Porque cambia el gas está reaccionando, no, entonces no cambia la identidad del gas, porque aumentó el tamaño, falso, porque tampoco está reaccionando, entonces si no cambia la identidad, no cambia el tamaño de las partículas, por tanto si no hay reacción, nada. Y finalmente dice porque el gas reaccionó con el globo, falso, porque las paredes del globo solo están para contener el gas, no están reaccionando con el mismo. La respuesta correcta efectivamente para la 107 es la A. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Si ven que esa pregunta nos lleva a recordar todo lo de los gases, pero al final nos hace una pregunta muy lógica. ¿Por qué crece el volumen? Pues porque estoy creciendo la cantidad de materia. Para crecer la cantidad de partículas ahí acumuladas, pues requiero más espacio. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicos? No, profe, ninguna. Listo, no se me duerman, vamos rápido, dice. Esa no la habíamos visto, y si un estudiante lee que el torque se da cuando se aplica una fuerza en un punto, usted aplica una fuerza en un punto dado, ella se transmite a través de un sistema y en otro lugar se da un movimiento giratorio. ¿Listo? Eso es un torque. La fuerza que queda aquí, o sea, la transformación de fuerza en ese punto de una fuerza lineal y se convierte en una fuerza rotatoria, ahí se aplica torque. Ya de capítulos previos y de solucionar sabemos que el torque es igual a la fuerza por la distancia a la cual la aplico. Y en ese caso, ¿cuál es el único punto de la bicicleta en el cual yo aplico una fuerza en un lugar y genero una fuerza rotatoria sobre otra? ¿Cuál es el único punto? Y miremos aquí el diagrama. Aquí tengo yo un pedal. Sobre el pedal aplico una fuerza, esa fuerza se traslada por el brazo del pedal y llega a un centro, y en ese centro, ¿qué pasa con el disco que está pegado a ese pedal? El disco empieza a rotar. Entonces, ¿dónde voy a medir yo el torque del sistema? ¿Lo voy a medir en la rueda delantera? No. ¿Listo? Entonces, ¿medirlo en el centro de la rueda delantera? No. Extremo inferior de la cadena sería esta parte de aquí. ¿En el extremo inferior de la cadena estoy aplicando fuerza? No. Entonces, no se mide ahí. Centro del plato, miren, en el centro del plato es donde yo digo, piso el pedal, se me transmite por el pedal hasta que me llegue al centro. ¿Al centro de qué? Al centro del plato. Y ahí se genera el giro del sistema. Entonces, ahí sería. Y en el centro del manubrio falso, el manubrio no está girando como tal. Entonces, falso. Respuesta correcta, la C. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos. Ay, no se me lague otra vez. No, profe, no. Cristian. No. Bien, es esa. Ahí sí, simplemente el centro del plato es el lugar donde estoy aplicando el torque. Simple, rápido y sencillo. Veamos la siguiente. La siguiente dice, un estudiante tiene una mezcla homogénea. Listo, es una mezcla homogénea. Quiere decir que cuando yo veo las fases, se forma una sola fase. Miren, aquí está. Una sola fase. Yo no logro distinguir quién es quién. Entonces, una fase de etanol y agua. En la tabla 1 se muestra un dibujo de la mezcla con las propiedades de cada componente. Entonces, densidad.
Etanol y agua. Densidad del agua, 1. Densidad del etanol, 0.78. Eso me serviría a mí, por ejemplo, si fueran dos sistemas, el A y el B, que se pudieran agua y aceite. ¿Quién iría arriba? El que tenga menor densidad. Recuerden que el de densidad más pequeña flota, entonces densidad 1 es menor que la densidad 2. El más pequeño, densidad más pequeña, flota y el otro no flota. Lo veíamos cuando hablábamos en ese experimento que teníamos el tarrito y había un círculo y un cuadrado. ¿Recuerdan? El de menor densidad flotaba, el de mayor densidad se hundía. Entonces aquí tienen relativamente iguales, pero me sirve cuando yo puedo separarlos o verlos a simple vista. En este caso no puedo porque es una fase homogénea, entonces paila. No me sirve la densidad. Pero el punto de ebullición, miren, 100 y 78. A esos sí son temperaturas diferentes. Entonces yo cojo mi tarrito, tengo agua más etanol, y lo empiezo a calentar. Cuando llegue a los 78 grados centígrados, ¿quién se va a ir? El etanol va a empezar a evaporarse y sale el etanol. ¿Qué me queda únicamente en el sistema? Me queda el que no alcanza la temperatura de ebullición, entonces me queda simplemente agua. Yo sigo calentando esta agua. Cuando el agua llegue a 100 grados centígrados, se me va a evaporar el agua, ¿listo? Pero los puedo separar así, simplemente a 80 grados pongo a calentar eso, el etanol se me va, ¿listo? Lo retiro del sistema y me quedo con el agua. Así los podría separar. Déjenme ver aquí. Entonces voy a hacer estos dibujitos más pequeños. ¿Hasta ahí entendimos? Esa parte está fácil. Listo. Perdón, los dibujitos los corrí, pero pues ahí ya queda. Ahorita sí. La tabla 2 nos describe métodos de separación, decantación, separa mezclas heterogéneas. Ah, no nos sirve porque estamos hablando de una mezcla homogénea. ¿Listo? Entonces ya mezcla heterogénea no nos sirve. Ahora, evaporación. La evaporación separa mezclas homogéneas muy bien, porque eso es una mezcla homogénea, entre un sólido y un líquido. ¿El etanol comúnmente qué es? ¿Líquido o sólido? El etanol es alcohol comercial, o el alcohol que nosotros conocemos ya sabemos que es un líquido, entonces falso, no es un sólido. Y el agua también es otro líquido, entonces una mezcla de dos líquidos, una mezcla homogénea de dos líquidos, entonces no puedo usar evaporación. Filtración, separa mezclas heterogéneas. Ah, no puedo usar separación de mezclas heterogéneas porque estoy con una mezcla homogénea. Y nos queda la destilación. Separa mezclas homogéneas muy bien, entre líquidos muy bien. Etanol y agua son dos líquidos, solubles entre sí con diferentes puntos de ebullición. Miren, 100 grados, 78. Entonces, el proceso que voy a hacer se llama destilar. Eso es lo que le voy a aplicar a esto para separarlo. Busquémoslo. Con base en la información anterior, ¿cuál es el método más adecuado para obtener por separar los componentes de la mezcla? Decantación no es, evaporación tampoco, filtración tampoco. Respuesta correcta, destilación. De la 109, respuesta correcta la D. Esos chicos, esa sí la vieron, estaba fácil, simplemente la lectura de las tablas. Y hasta ahí, ¿cómo van? Bien, profe. Listo, metámosle más rápido. Entonces, ahorita sí. Tienen el siguiente sistema que se muestra aquí. Lo único que tenemos que recordar es que en los imanes funciona al igual que con las cargas. Si usted tiene polo sur y lo ubica en el polo sur, estos dos de aquí, al tener la misma polaridad, se van a repeler. Cada uno va a intentar irse para su lado, es decir, se repelen. ¿Listo? Y si usted lo tiene en polaridades contrarias, el sistema se atrae. Pues en este caso se generan líneas de atracción ahí, entonces se atraen. Ahora me dice aquí, la pregunta me dice, la siguiente figura muestra un imán atado en su centro a un eje de giro. Listo, el imán 1, aquí lo vemos. Eso es un sub y baja, pero lo tengo con un imán. Entonces, el polo sur queda de la mitad del punto de giro hacia la derecha y el polo norte queda el punto de giro hacia la izquierda. Muy bien.
con un resorte atado a su extremo izquierdo. Listo, al polo norte tengo atado este resorte. En el derecho tiene el polo sur de un segundo imán a cierta distancia. Estoy acercando este imán, el imán 2 es el que voy a tratar de acercar o alejar para realizar algún efecto. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de los siguientes cambios producirá el mayor estiramiento del resorte? Entonces necesito que mi resorte se estire lo máximo. Entonces necesito que el polo norte suba. ¿Listo? Si sube, hay la máxima elongación del sistema, la máxima variación de el resorte. ¿Listo? Para que suba para que este sistema suba, ¿qué debe pasar con el otro lado? Con el polo sur. ¿Qué debe pasar, muchachos? Rápidamente. Los que han jugado en un sub y baja en un parque. Si usted quiere subir a la persona que está al otro lado. Exactamente, entonces. Aquí sube el polo sur norte, pero el polo sur de aquí tiene que bajar, efectivamente. Y para bajar este polo sur, ¿usted qué debe hacer con este imán? Polo sur con polo sur, recuerden que se repele. Entonces, si usted quiere bajar el polo, hace que recorte la distancia que hay entre los dos, la distancia, llévela a cero, acérquelo lo más que puedan para que este polo sur repela este y empiece a bajar este sistema. ¿Sí lo vieron? Eso es lo único que hay que buscar ahorita sí. ¿Cuál de los siguientes cambios producirá mayor estiramiento del resorte? A, aumentar la distancia. Falso, porque si aumento la distancia no estoy estirando el sistema, es más, estoy dejando de actuar y ejercer fuerzas de repulsión sobre el polo sur del imán 1, entonces falso. Invertir la posición de los polos del imán 2, si le invierto, quedaría polo norte con polo sur y aquí se atraerían, aquí habría reacción de atracción. Y al atraerse, en lugar de bajar este lado derecho del sub y baja, lo estaría subiendo, entonces yo estaría recortando el resorte. Falso. Disminuir la distancia entre los imanes. Si la distancia se hace más pequeña, la fuerza de repulsión se hace mayor y el empuje que estoy aplicando en el polo sur del imán 1 va a ser más fuerte hacia abajo, entonces respuesta correcta la C. D, invertir la posición de los polos del imán 1. La D es lo mismo que la A, pero dicho en otras palabras, que la B, perdón, entonces descartamos. Respuesta correcta, la C. ¿Hasta una pregunta, chicos? Listo. Metámosle un poquito más y ya llegamos. Los átomos se conforman de protones, neutrones y electrones. El número atómico Z representa el número de protones o electrones del átomo neutro. Listo, aquí tengo Z. ¿Z qué me indica entonces? Número de protones, en el caso del sodio, son 11. ¿Y qué quiere decir que si un átomo neutro? Quiere decir que la sumatoria de cargas le va a dar 0. Entonces, si tiene 11 cargas positivas, debe tener 11 cargas negativas. Así de simple. Por eso es que el átomo, cuando usted tiene el número atómico, le dice 25. 25 protones, 25 electrones. Es la única para que sea un átomo neutro. Y dice que la suma de protones y neutrones, entonces, protones más neutrones le da lo que se conoce como masa atómica. ¿Listo? El sodio tiene las siguientes propiedades. Número atómico Z igual a 11. Entonces tiene 11 protones, 11 electrones. Tiene masa atómica de 23. Entonces, ¿qué puedo sacar de aquí? Conozco los protones, conozco la masa, hallo los neutrones. ¿Cómo lo hago? La masa menos el número de protones le va a dar a usted el número de neutrones. Entonces, hagámoslo. Número de neutrones es igual a 23 menos 11. ¿Cuánto da eso? Da 12. Entonces, tengo 12 neutrones. Listo, vamos a buscarlo acá. Dice, con base en la información anterior se puede afirmar que un átomo de sodio neutro tiene 23 protones, falso, tiene 11, B, 23, falso, tiene 11, C, 11 y 11, muy bien. C y D también. Veamos, electrones, 11 y 11, muy bien. Ahora neutrones. El C dice que tiene 11 neutrones, falso, porque 11 más 11 da 22 y miren que la masa atómica es 23. Entonces tiene que ser 12 neutrones. Respuesta correcta, la D. Ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Estaba fácil, ¿cierto? Solo es saber interpretar y hacer una operación matemática básica, una restica. ¿Alguna pregunta está ahí? No, profe. Listo, me alegra que estemos así volando. La siguiente dice, a continuación se muestra la representación gráfica de los electrones del último nivel de energía del potasio y del flúor. Listo. Esa ya la habíamos hecho, simplemente nos decía
cuente ahí cuántos electrones tiene cada uno. Potasio tiene 1, flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, potasio tiene 1. A, potasio 2, falso. B, potasio 8, falso. C, potasio 1, bien. D, potasio 0, falso. Y la C dice que el flúor tiene 7. Muy bien, respuesta correcta la C. Si ven que con práctica no nos demoramos casi nada en solucionar ese solucionario. Ahora, ¿por qué la D no es? Alguien pensaría, no, pero si yo hago un enlace, eso es un enlace iónico y transfiero ese electrón, lo transfiero al flúor, entonces me quedan 0 para el potasio y me quedarían 8 para el flúor. Falso, porque ahí no le están diciendo qué pasaría si los enlaza, ahí le están diciendo qué pasaría en el punto donde los tiene. Dígame cuántos electrones hay en el último nivel, no le están preguntando si los enlaza, cuántos habría, no. ¿Esos chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Eso, bien. Vamos. Listo. Dejemos las últimas, las restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos faltan 8 preguntitas. Las dejamos para mañana y arrancamos directamente con el solucionario de la tarde de este mismo sistema. ¿Listo? Siendo ya las 12 y 5 de la tarde. ¿Les parece, chicos? Listo, profe. Sí, profe, gracias. Listo. Dale, a ustedes, muchachos. Entonces nos vemos mañana para trabajar el resolucionario, que lo terminamos y directamente pasamos al de la tarde. ¿Listo? Al solucionario S11L2. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Algún comentario? Recuerden dejar su nombre en el chat. ¿Listo, chicos? Chao, que les vaya muy bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Chao, profe. Ya, profe. Chao, chicos. Entonces recuerden dejar su nombre en el chat. A ustedes, chicos, chao. Chao, chicos. Chao, se cuidan. Voy a detener la grabación de la clase. Listo, eso. Antes de irse, terminen de colocar ahí, ya voy a detener.